Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy May Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo nunca hacer en solitario. Por eso, cada semana, mis invitadas y yo te vamos a nutrir de buenas dosis de inspiración, motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y además, si tienes hambre de cambio y quieres sacar todo el jugo posible, únete a la MyLetter en mymoron.com, donde cada semana te llevarás una lección, aprendizaje o reflexión y de vez en cuando algún que otro regalito. Es todo enfocado para mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Te dejo enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos al grano con nuestra invitada de hoy, que tenía muchas ganas, llevo detrás de ella hace mucho tiempo. Ella es Silvia Muñoz. Bueno, ella es dietista, es coach y está especializada sobre todo en enfermedades autoinmunes. Ahora, si me equivoco, ya me corrige ahora. Pero hoy vamos a hablar sobre todo, lo vamos a enfocar mucho en el tema más del tiroides. Así que nada, bueno, muy buena Silvia. Hola Mai, ¿qué tal? Buenos días. Pues fantástico. Bueno, ¿quién es Silvia? Porque Silvia, yo tengo claro que las personas que nos dedicamos a lo que nos dedicamos de este mundillo nuestro es porque venimos de una historia personal. Y yo creo que tú la tienes y además potente. Entonces, cuéntanos primero quién eres tú, si quieres ampliar también un poquito el tema de la presentación, ¿vale? Para que no se nos olvide nada y las personas que nos escuchen sepan quién eres y lo que haces y sobre todo la historia un poquito que te ha llevado a dedicarte a lo que te dedicas. Pues efectivamente, como bien dices, creo que detrás de cada persona hay una historia personal. Me has dado una bienvenida fantástica, maravillosa. Pues efectivamente, me llamo Silvia, soy dietista colegiada, también soy coach y estoy especializada en salud hormonal, femenina, tiroides, autoinmunidad, patologías digestivas. Y me dedico a esto porque yo vengo de otro mundo totalmente diferente, vengo del mundo del marketing, o sea, imagínate. Y me dedico a esto porque lo viví en propia piel. O sea, durante años arrastré un hipotiroidismo lleno de síntomas que además nadie validaba, que eran, sobre todo en mi caso, era fatiga extrema, niebla mental, cambios de humor, piel muy seca. Y a pesar de que siempre me repetían, oye, no, es que tu analítica está bien. Ujú. Yo sentía que dentro de mí, pues algo no estaba bien. Entonces, creo que toda persona tiene al final un punto de inflexión que dice: "Oh", y a mí me llegó de una manera un poco, peculiar. O sea, yo estaba era verano y dormía las siestas con mis 2 hijas pequeñas. Entonces, la niña pequeña empezó a llorar y yo estaba tan sumamente agotada que mi cuerpo no era capaz de reaccionar. O sea, tenía a mi hija a mi lado llorando y no era capaz de cogerla. Entonces, mi otra hija, que estaba también a mi otro lado, asustada, me decía: "Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no coges a Inés?". Y yo decía: "Que no puedo". Ah, no, era el cansancio extremo que tenía. Entonces, mi hija me giró y pude atender a mi bebé. Entonces, ese día llorando, me acuerdo dando del pecho a Inés, llorando, dije: "Esto cambia sí o sí". O sea, ahí fue momento de inflexión total. Ujú. Entonces, pues, esto pasó como hace 7 años, empecé a leer y a informarme, a leer, a ver qué pasaba y tal. Y como no encontraba respuestas Claro. en la típica consulta convencional, pues decidí formarme. Es así. Me especialicé y a fecha de hoy, pues acompaño a mujeres que están en ese mismo punto al final de agotamiento, bloqueo, no sé qué hacer, tengo hipotiroidismo, nadie me ha explicado nada, mis analíticas están bien, pero yo no me encuentro bien. Entonces, yo las ayudo para que puedan salir de ese bucle de, al final es muy frustrante, para que puedan recuperar su energía y volver a sentirse ellas. Claro, la verdad que es duro. Silvia, ¿qué es exactamente? Porque se habla mucho de tiroides y la gente, o tengo tiroides, o tengo peso por tiroides, o estoy cansada por el tiroides, ¿no? ¿Qué es exactamente el tiroides o la tiroides? ¿Cuáles son las funciones, los síntomas también? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que se ven para saber más o menos que podemos tener un tema relacionado con el tiroides? Y sobre todo, cuando no funciona bien, ¿cómo nos puede afectar?
ese es el tema del Y otra hipotiroidismo. Mira, cosita, ya la une, ¿por qué nos afecta? Que yo creo que esto es así, pero no lo sé, tú ahora me corriges, a más mujeres que hombres. es el gran tema que nos pasa a las mujeres. Mira, la tiroides es una glándula endocrina que está aquí, tiene forma de mariposa, Ujú, ¿veis? Tiene forma de mariposa y está, como digo, aquí en esta parte del cuello. Aunque es bastante pequeña, sí es verdad que es muy interesante porque regula procesos esenciales como el metabolismo, la temperatura corporal, la energía, el ritmo cardíaco, la digestión, el estado de ánimo, el sistema inmunológico y hasta la fertilidad. O sea que la tiroides es una glándula súper importante. Entonces, como me has preguntado, como me has preguntado, eh, cuando no funciona bien, que es especialmente en el caso de hipotiroidismo, pueden aparecer síntomas como la fatiga, en este caso, que tú me estabas preguntando, em, la caída del pelo, la piel seca, sensibilidad al frío, estreñimiento, niebla mental, menstruaciones irregulares, esa famosa dificultad para bajar peso, aunque todo lo hagamos bien, que entonces siempre yo todo lo hago bien, pero siempre hay algo de fondo. Y además, en muchas mujeres, el hipotiroidismo tiene un origen autoinmune, lo que llamamos tiroiditis de Hashimoto, que aquí, o sea, la tiroides no tiene la culpa, al final la pobre es atacada por un sistema inmunitario. Entonces, lo cual, como ella se siente atacada, altera su funcionamiento, provoca una inflamación y la pobre hace lo que puede con lo que tiene, porque todo el sistema inmune, la está atacando. Entonces, la mayor parte del hipotiroidismo que hay en el mundo viene derivado por un Hashimoto, por un sistema inmunitario que ataca. Alrededor de hay ciertos estudios que dicen que sobre el 92% es así. Hay otros que vienen por otros síntomas, pero generalmente es por un Hashimoto. vale. Y en las mujeres, que es el gran tema, aunque últimamente yo veo también en consulta, afectaciones a hombres, sí es verdad que en la mujer está más presente, ¿por qué? Porque nuestros estrógenos y progesterona interactúan directamente con la función tiroidea. Ajá, Pero no tienen esto, los hombres tienen testosterona. Y además, eh, nosotras tenemos una mayor somos más susceptibles genéticamente a enfermedades autoinmunes. Y luego hay grandes procesos vitales de la mujer, como puede ser el embarazo, el posparto, la menopausia, que son momentos hormonales muy clave que pueden desencadenar, pues, disfunciones tiroideas. vale. Y Silvia, me lo llevo un poquito también a mi terreno. ¿Por qué muchas mujeres con hipotiroidismo sienten, como tú decías ahora, ¿no? Que lo hacen incluso todo muy bien, como ella dice, y hago así entre comillas, como tú has dicho, ¿no? Lo de, y como bien, y hago ejercicio, y todas esas, y no como dulce, y no intento no tomar azúcar, no sé cuánto, ¿no? Y dicen, y no consigo bajar de peso. ¿Qué papel juega realmente, no? Lo que es la tiroide con lo que es el metabolismo, el tema de la pérdida de peso, ¿no? Porque cuesta tanto trabajo, ¿no? Está como, tienes tiroides y parece como que si no, yo engordo por el tiroide, ¿no? Como cuando y también y ya ahí también a lo mejor, aunque me esté pasando a lo mejor con la pregunta, son varias preguntas en una, con el tema que tú lo has dicho ahora con el tema de la menopausia. Es decir, porque incluso los síntomas que has dicho son muy parecidos a la menopausia, a la perimenopausia. Entonces, sí, efectivamente. Vamos por partes. La gran pregunta que todo el mundo hace, que es la que tú me haces. ¿Lo hago todo bien? O sea, yo entreno 3 veces por semana, hago ejercicio de fuerza, no tomo azúcar, no tomo gluten, me cuido, pero no dejo de engordar. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa que es básica, básica con la tiroides, es que esta regula el metabolismo basal. Es decir, cuántas calorías quemamos en reposo. Cuando hay un hipotiroidismo, esa tasa disminuye. Ajá, Entonces el cuerpo entra en una especie que llamamos ahorro de energía. Si a esto, en este ahorro de energía se le puede sumar retención de líquidos, lentitud en las digestiones y a veces puede aparecer esto que llaman ahora mucho, que es verdad que lo dicen, resistencia a la insulina. Que a veces es una insulina lenta o
un poco más, sigamos avanzando, puede ser una resistencia a la insulina. Entonces, hay algo que también hay que saber con esto de las calorías, es que no todo el peso está relacionado con las calorías. Siempre nos apoyamos en el cuerpo físico, pero es que también influye en ese cuerpo físico las Ujú. hormonas, el descanso, el estrés, el estado emocional. Por eso muchas mujeres, aunque coman bien y hagan ejercicios, no ven resultados, porque no se aborda el problema desde, una mirada un poco más global. O sea, lo que digo, siempre se hace todo con la parte física, y que hay de la parte mental, de la parte emocional, qué nos está pasando, en qué momento vital de mi vida estoy, descanso bien, no descanso bien. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en ese sentido. Y luego, lo que me preguntas sobre el tema de menopausia, perimenopausia, a ver, hay que distinguir que la mujer, llegar a la menopausia es un proceso vital. Es decir, todas vamos a pasar por ello, es parte de nuestra genética. Entonces, hay determinados momentos por los que pasamos. Se pasa por una premenopausia, que es 10 años antes, más o menos, de que llegue la menopausia. Se pasa por una perimenopausia, que es 4 o 5 años antes de la menopausia. Se pasa por una menopausia y se pasa por una posmenopausia. Fíjate todo lo que hay. Sí. Es un tema que no se habla mucho, porque es cierto que siempre, casi todos los abordajes terapéuticos, dietéticos, siempre, físicos, se han enfocado al hombre. Hasta hace pocos años se ha dado un poco más de importancia o foco a lo que realmente pasa a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que la perimenopausia, esos 4 o 5 años antes de la menopausia, implica una caída de estrógenos y progesterona, y esas hormonas interactúan con la tiroides. Entonces, si aparte tenemos un hipotiroidismo ya de base, los síntomas se intensifican. A veces se confunden porque son iguales. Y a Ujú. veces, como ya los tienes, con un hipotiroidismo, estos se agravan, por así nos Sí. notamos. Y luego, en esta fase, sí que fíjate, sería muy importante enfocarnos en ese momento, porque hay que ajustar la alimentación, hay que cuidar más que nunca el sueño, que se da muy poca importancia al sueño. Es que yo con 6 horas estoy bien, es que yo con 6 horas funciono. Habría que ver realmente si eso que dices de que 6 horas funciono es óptimo, ¿vale? Hay que evitar esas dietas muy restrictivas, sobre todo con la tiroides, que la tiroides necesita muchísima nutrición. También es en la perimenopausia es un buen momento para revisar y adaptar a lo mejor la medicación o suplementación. Y una cosa que sí que considero súper importante y que no se le da el lugar que tiene es acompañar emocionalmente, porque es una etapa de transformación muy profunda, no solo física, sino vital. Entonces, la emoción también tiene que dar cabida en ese momento de la perimenopausia. Y mira, has estado hablando vamos, de cosas muy importantes que quiero coger cositas. Vamos a meternos ahora un poquito en la alimentación, ¿no? ¿Qué alimentos? Porque además hay tanta información, Silvia, y yo creo que, incluso dentro de lo saludable, a lo mejor no es tan saludable para personas con cierta patología, ¿no? Y es verdad que ya la alimentación en sí se debería de, cambiar en el periodo de la menopausia, ¿no? Bueno, perimenopausia, premenopausia y toda esa etapa. Muchas veces, llegamos a esa etapa con muy poca proteína, demonizando las grasas cuando las grasas son súper fundamentales, comiendo a lo mejor, pues, mucho procesados de los que no se deben de comer, o ultraprocesados, azúcares, en fin, que hay un momento ahí de cambio muy potente que, bueno, deberíamos de empezar esos cambios mucho antes para no vernos ahí agobiadas, ¿no? Pero, ¿qué alimentos son realmente los aliados en este tipo de patología? Por ejemplo, en el tiroides, ¿qué deberíamos de, por ejemplo, de incluir o qué deberíamos de evitar? Y lo de evitar lo digo así entre comillas porque yo no soy partidaria de restringir nada, porque entonces entramos en el rollo este de restricción, culpa y todo el rollo, ¿no? O deberíamos de moderar, no sé, dinos ahí algunas pautas. Tema alimentación, es Sí, un de mazo también, de mazo. maravilloso además.
¿Qué pasa? Que parece que nuestra sociedad nos quiere poner una etiqueta al final. Somos seres sociables, está claro que nacemos en una sociedad y siempre está alimentación paleo, alimentación keto, alimentación cetogénica, tal, siempre hay un a mí no me gustan las etiquetas. Yo creo que cada persona es única, estupenda y maravillosa en todas las facetas que hace esa persona. Entonces, a mí lo que me gusta decir cuando hablamos de alimentación, y más en hipotiroidismo, es que lo que la tiroides necesita es una alimentación rica en nutrientes de alta densidad. Eso es lo importante realmente. Sencilla, digestiva y además sostenible, porque el objetivo no es hacer una, como dicen mucho por ahí, dieta para la tiroides. O sea, yo cada vez que veo eso, sobre todo la palabra dieta, o sea, Mm, no me gusta porque no es real esto. ¿Sí? Hay que aprender a nutrir el cuerpo y reducir interferencias que pueden frenar su funcionamiento. Simplemente es eso, es así de sencillo, no es falta poner historias. Nutrientes de alta densidad. Entonces, lo más importante, que además ya los has adelantado, son proteínas de calidad. Súper importante la proteína. Y si puede ser en todas las ingestas, mejor. Cuando hablo de proteína de calidad, pues hablo de pescado azul, de huevos, de carne. También está la proteína vegetal, como puede ser unas legumbres correctamente cocinadas, verduras con variedad de colores, la verdura además tiene mucha fibra, es saciante, tiene muchísimos nutrientes, las grasas, como tú también dices, grasas saludables, ese maravilloso aceite de oliva virgen extra que tenemos aquí en España, que es estupendo, el aguacate, las semillas, las nueces y luego los carbohidratos. Generalmente hay que tender a consumir carbohidratos complejos, como ujú, puede ser un arroz, una patata, una quinoa. Entonces, eso es lo interesante. O sea, esa sería la base. Una alimentación alta en nutrientes, súper sencilla. Esto lo puedes encontrar en cualquier sitio, ujú. que vayas. Intentar consumir, yo siempre digo, intentar consumir cosas que no vengan en paquetes. Esa es la clave realmente, porque al final todo viene como muy empaquetado. Entonces, la verdura, la fruta, son alimentos que siempre están ahí y son maravillosos. Y la carne. Luego ya, casos puntuales que tú me dices, si hay Hashimoto, por ejemplo, la enfermedad autoinmune, o hay un brote muy marcado, o hay una sintomatología muy fuerte, ahí, en ciertos momentos, puede ser útil, la reducción de glúteos de gluten, perdón, y lácteos. Ujú, Pero en ciertas personas hay que tener un abordaje muy, muy con ellas, porque yo veo en consulta y tengo pacientes que siguen tomando gluten, porque su caso ese no es el abordaje. Pero hay otros pacientes que llegan con unos anticuerpos muy elevados y con un Hashimoto y con un brote, se encuentran bastante afectados. Ahí sí habría que, de forma adecuada para esa persona y según su contexto, eliminar el gluten y algunos lácteos. vale. Y, otra cosita de las que has dicho, que la tenía ahí, cuando has dicho lo del huevo, para mí, te lo digo también porque si entramos en la etapa de la perimenopausia, ese periodo previo antes de y te lo digo porque a mí incluso me ha pasado, ¿eh? Yo los niveles de colesterol siempre lo he tenido muy bien, porque además me cuido un montón y hago deporte y, mi alimentación está basada en todo lo que tú has comentado desde hace muchísimos años, ¿no? Décadas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el colesterol yo empecé con el huevo, metí el huevo en la mañana y empecé con mi huevo toda la mañana, mi huevo de gallina feliz y todo el rollo, pero a mí me subió el colesterol. Claro, me asusté un poquito, porque no era, estaban 2,17 o 2,30 y algo, ahí ha fluctuado, era muy poco lo que subía, pero claro, era como, yo antes no tenía esto, ¿no? Me quité el huevo y me bajó directamente. Entonces, claro, no es que no comara huevo, pero no lo como todas las mañanas, a lo mejor como 2 huevos a la semana. Por eso te digo que el huevo, que parece como algo muy, muy, muy saludable, yo creo que también hay que tener controlado el tema del colesterol, por si acaso, y sobre todo porque en el tema de la mujer a partir de una edad es que sube. Generalmente la mujer tiene que tener, a ver, vamos a entrar en el temazo del colesterol. Me gusta mucho pensar que es este tema. Yo El te estoy tema hablando también desde la propia experiencia mía personal y de lo que veo también, cuando acompaño a personas, por eso te digo. es un tema el colesterol. Em, a ver, las mujeres, o sea, somos hormonales y es así. Ujú. Ah, ¿qué pasa con esas hormonas?
que para que se fabriquen esas hormonas necesitan colesterol. El colesterol es vida, porque si no hay colesterol, no hay hormonas, y si no hay hormonas, no hay vida. Ujú. Entonces, la mujer, fisiopatológicamente, tiende siempre a tener un colesterol más elevado que el hombre. Ajá. Por eso mismo, porque, o sea, no hay que asustarse mucho: "Ay, tengo 220, no hay que asustarse, porque eso es lo más normal del mundo. De hecho, eso es símbolo de que tu cuerpo tiene colesterol para fabricar hormonas. Porque muchas veces llegamos a la perimenopausia con un colesterol de 170 y estoy fatal. ¿Por qué? Porque no está siendo óptima esa fabricación de hormonas. O sea, el colesterol también es cierto, hay que darle la cabida yo te lo pongo en el contexto que tú me estás preguntando. Sí, Hay que sí, darle la cabida y el momento adecuado. Una mujer con un colesterol de 200, 220 está bien, ¿no? está fenomenal, porque la mujer sigue siendo hormonal. Y independientemente de que venga la menopausia, posmenopausia, sigue habiendo esas hormonas de base. Y el colesterol es lo único que ayuda a fabricarlo. Entonces, bien es cierto que el huevo, este maravilloso huevo que tiene colina, que tiene B12, es un alimento altamente proteico y con, nutrientes muy esenciales. Y hay gente que a lo mejor, no come carne por ciertas cuestiones, o no le da importancia tanto a la proteína y van más hacia el huevo. Entonces, yo no me preocuparía mucho por un alimento en sí, sino en el contexto que está puesto el alimento, porque un alimento en sí no es malo, depende de lo que el resto de cosas que comas durante el día. Ujú. Entonces, a mí, yo soy muy fan del huevo, la verdad. Pero también digo, depende del contexto que estés. O sea, Ya, ya, ya. entonces ahí Y después otra cosa, Silvia, que esto sí también yo creo que es un temazo. Ayunos sí o ayunos no. Que la gente con los ayunos, yo no soy muy partidaria de los ayunos, cuando las personas tienen mucho peso y han hecho 1000 dietas, porque creo que le dan el enfoque dieta, ¿sabes? No por otra cosa. Entonces, por eso te pregunto también, en el tema del tiroides, en el tema de todo esto que estamos hablando, ¿qué opinas tú del ayuno como profesional y todo lo que tú estás viendo en consulta y todo eso? a mí no me gusta el ayuno, Mm, comparto todo. Porque fíjate, ya te estás diciendo a ti misma: "No voy a hacer esto". No voy a desayunar, voy a hacerlo más, o sea, ya, de sí hay una parte emocional ahí. Entonces, el ayuno, realmente, la respuesta sería depende. Yo no lo practico, ¿vale? El ayuno intermitente puede ser útil para algunas mujeres. Por ejemplo, si hay una, fuerte resistencia a la insulina, hay unas digestiones muy pesadas, hay que restaurar todo el sistema digestivo, hay que dar descanso para porque por la noche se produce un proceso que es el proceso de regeneración. O sea, es decir, como ya nuestro cuerpo está descansando, no estamos con el día a día, el hígado, el corazón, los riñones, el pelo, los ojos, la piel, el intestino aprovecha por la noche para regenerarse. Entonces, sí que es interesante tener esas 12 horas de no ingesta, que salen solas. Es decir, si tú cenas a las 8:30 y desayunas a las 8:30, ya las he hecho sin pensar, sin decir: "Uy, estoy en ayuno". No, pero 12 horas sí que es óptimo, pero para, en este caso, regenerar el cuerpo. ¿Qué pasa? Que si hay mucho cansancio, mucho estrés crónico, las hormonas están totalmente desreguladas, forzar ayunos, porque al final es forzar, ujú. empeorar los síntomas. Entonces, aquí siempre digo que la clave es observar, porque el cuerpo siempre habla. Entonces, observar cómo responde el cuerpo. No hay que seguir reglas fijas, como tú dices. La moda del ayuno intermitente, ¿vale? Pero no es para todo el mundo. Claro. Y además, hay que también tener en cuenta que metabólicamente no somos igual a un hombre. Y hay muchos hombres que hacen ayuno y que les va bien metabólicamente, porque ellos no dependen de una base hormonal, no como las mujeres que sí lo hacemos. Entonces, no, o sea, nos comparamos mucho porque yo lo veo en redes, o sea, el típico hombre maravilloso, estupendo, Pacha, ¿no? exactamente, dice: "Yo hoy he hecho una ventana y una no ingesta de 16 horas", se lo puede permitir. Ujú. La mujer hay que andar con cuidado.
porque, yo te diría un truco, que esto lo hago mucho en consulta, que es más útil espaciar comidas de forma consciente que imponer un ayuno estricto. Es en la mujer muchísimo más útil lograr ese vaciado gástrico entre comidas, o sea, y espaciarlas, que realmente un ayuno. Pienso exactamente igual. Yo creo que es lo más recomendable, ¿sabes lo que te digo? Ese espacio, ¿sabes? Que muchas veces en los picoteos no nos damos cuenta y tenemos al cuerpo todo el día, dale que te pego, como yo digo, ¿no? Al organismo todo el día funcionando. El Efectivamente. descanso, no hay respiro. Yo creo que Es que al final tu cuerpo está siempre haciendo la digestión. O claro, sea, hay que entender una cosa, que la digestión es un proceso que que gasta mucha energía. Entonces, si tú desayunas, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Típico. Yo desayuno, a las 8, a las 11 ya estoy comiendo. No te ha dado tiempo muchas veces a hacer vaciado gástrico. Puedes hacer la digestión. Es que picoteo, es que me voy a tomar el café con mis compañeros, hala, cortas el cortisol, me tomo café, luego a la 1:30, ay, es que ya como porque no sé qué. Y luego, ay, a las, 5 meriendo, y luego ceno a las 10, yo qué sé, cosas así. Al final, tu cuerpo está continuamente haciendo digestión, no dejas un descanso digestivo. total. Y luego estoy cansada, claro, a ver, ¿cómo no vas a estar cansada si tu cuerpo ha tenido que hacer la digestión durante todo el día? Total. Y Silvia, en el tema de la suplementación, ¿no? Que se habla de mucha suplementación, yo creo que hay suplementación y suplementación, ¿no? Me refiero que hay, parece como muchas veces queremos solucionar nuestros conflictos de peso, que si nos suplementamos va a bajar todo, ¿no? Primero, yo creo que lo primero fundamental es el ejercicio físico, el descanso y el tema de la alimentación, tenerla, como tú has dicho, basada en comida más real y con su densidad nutricional potente, ¿no? Y esos espacios entre comida y después si necesitas una suplementación, pues por supuesto añadirla. Pero que la suplementación de por sí sola, si tú lo demás no lo tienes, yo no creo que sirva para mucho. Pero dinos un poquito el tema de la suplementación, en todo este tema que estamos hablando del tiroides, de la menopausia y todo eso, más enfocado en la mujer, que son las personas que nos escuchan. ¿Qué suplementos sí recomendarías tú? Sí o sí, por ejemplo, ¿no? O depende también, seguro, pero yo sé que hay suplementación que sí, seguro que Y estoy de acuerdo además con la introducción que has hecho, totalmente de acuerdo, y caso con esa, por así decirlo. O sea, yo estoy a favor de la suplementación, y aquí hay que poner una cosa muy clara, siempre de forma personalizada y supervisada. ujú, Porque a mí me han llegado a consulta personas que se tomaban 15 cosas y luego haces una analítica y una locura de cómo tiene el cuerpo al final saturadísimo. El hígado no le da tiempo a metabolizar todo eso. Entonces, también aclaro lo mismo que tú, que los suplementos no sustituyen una alimentación y un estilo de vida equilibrado. Los suplementos, como su propia palabra dice, suplementa, porque tienes que tener una buena base. Si no, de nada sirven. Es como si te tomaras agua. Si tú no tienes un correcto descanso, una gestión del estrés, una buena alimentación, no te sirve de nada. Entonces, suplementos clave que tú me dices para el hipotiroidismo, yo te diría, selenio, especialmente Sei Hashimoto, que lo puedes encontrar en las nueces de Brasil. ujú, Vitamina D y zinc, que son fundamentales para la conversión de la T4 a la T3. Vitamina D del sol. Y aquí pongo matices. Generalmente, hay una deficiencia, en vitamina D. No todo el mundo tiene la capacidad de sintetizar bien la vitamina D. ujú, Entonces, en algunos casos pasa que por mucho que tú te pongas al sol en determinadas horas, eh, mm, es difícil llegar al requerimiento. Porque, una buena vitamina D sería, por mucho que digan valores óptimos en analítica, normales y tal, tendría que estar en 60, 70, fíjate lo que te digo, para una patología autoinmune como pueda ser un Hashimoto. Luego el zinc también es muy interesante. Está en la semilla de calabaza, por ejemplo, que también tiene magnesio. El zinc también está en las ostras, pero con el zinc hay que tener mucho cuidado porque hay que vigilar el equilibrio con el cobre. O sea, hay un ratio, zinc-cobre
que un exceso de zinc puede alterar una deficiencia de cobre. Entonces, hay que vigilar mucho ese equilibrio. Luego, una cosa que siempre lo dicen, y es cierto, a mí me gusta mucho el omega 3. Bien pautado, ¿eh? El omega 3 bien pautado, porque se habla de EPA, de DHA, y depende de qué abordaje quieres hacer. Hay veces hay que poner más DHA, aparte otros hay que más EPA, otros es mejor el omega de algas, otros es mejor otro tipo de omega. O sea, con esto por eso digo siempre que tiene que ser de la ayuda de un profesional que sabe ver qué necesitas en cada momento. Claro. Y luego, también, algo que se habla mucho y es cierto, el magnesio. El famoso magnesio. Y que hay de varios tipos. Sí, efectivamente. Y además es que el magnesio, colabora en 300 procesos metabólicos del cuerpo, muchos. O sea, ayuda con el sueño, ayuda con la tiroides, ayuda con el estrés, con el tránsito intestinal y efectivamente hay diferentes formatos de magnesio. Y esto es lo bueno, porque cada magnesio tiene una peculiaridad, por lo tanto, lo puedes adaptar muy bien a ese paciente, a esa persona. ¿Qué necesita? ¿Un citrato? ¿Un biglicinato? Lo más que o sea, Ujú. mm, por eso siempre es interesante preguntar a un profesional porque te puede dar aquel suplemento que va más al detalle contigo. Y luego, 2 cosas superimportantes que hay que ver en una analítica, yo lo consideraría básico siempre, en cualquier analítica, ya sea que tienes hipotiroidismo o no lo tienes, o una básica, es ver el hierro y la B12. Porque si hay una fatiga o llevas tiempo, que suele pasar muy habitualmente con una dieta restrictiva, Ujú. generalmente el hierro y la B12 están bajas. Vale, vale. Yo me enfocaría en esas. Vale. Sí, lo típico ¿sabes? Pero claro, lo que tú dices, que esté bien pautado y que no todos los omegas son iguales, ni todos los magnesios. Entonces, muchas veces te metes en cualquier tienda de esta de para farmacia, Amazon o lo que sea, pim, pam, y empezamos a comprar como locos. Y digo, a ver si no sabemos lo que estamos tomando. Y yo digo, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo Exactamente. porque nos enfocamos mucho, es como cuando salieron las antiguas yo no sé si tú te acuerdas de esa época, que las bayas de goji eran milagrosas, y todo el mundo tomando bayas de goji, pero saltaban después de gin tonic, o leche, pues déjate los gin tonic, estoy hablando aquí en Sevilla, ¿no? Pero me hacía mucha gracia porque estaban en todos lados las bayas de goji, y digo: "Coño, las bayas de goji", pero primero, quítate otros hábitos, ¿sabes? Exactamente, sí, sí. En fin. Bueno, Silvia, el ejercicio físico, ¿qué ejercicio son porque yo sobre todo de muchas personas de las que acompaño que tienen también el tema del tiroides, ¿no? Que veo que están, bueno, que se les junta el tema del peso, el tiroides, pero es el cansancio, ¿no? Y entonces, claro, como están cansadas, no hacen ejercicio físico y como no hacen ejercicio físico, están más cansadas, ¿vale? Entonces, claro, sí, al final es... Es una rueda. Claro, ¿sabes lo que pasa con la actividad física? Para mí es esencial, o sea, es como un pilar básico. Como si hablamos de una mesa con las patas: Ujú, alimentación, estrés, sueño, ejercicio físico. Pues ponete 4 patas. Yo pondría alguna cosa más, pero bueno, 4 patas yo diría que son estas 4. ¿Qué pasa? Que como dices tú, debe adaptarse al nivel de energía y fase vital. O sea, eso está clarísimo. Porque, como dices, muchas mujeres están agotadas y además encima le añades el hecho de que se sienten culpables sí, por no entrenar duro, porque claro, estamos bombardeados continuamente por imágenes de personas que, guau, hoy no sé qué, he levantado, tal, mira en el gimnasio, no tenía ganas, pero he ido. Joder, y eso para una persona que está agotada, que encima se siente culpable, es muy duro emocionalmente, ¿eh? Entonces, yo pienso que no se trata de forzar, sino de moverse con conciencia. ujú, Entonces, si tú estás en ese momento vital de tu vida que estás agotada y cansada y encima te sientes culpable, porque se suele juntar esto, yo recomiendo pues empezar a caminar, algo básico, caminatas diarias, contacto con la naturaleza y según vamos evolucionando, porque al final vas cambiando hábitos, vas teniendo más energía, ahí entrenamiento de fuerza progresivo. O sea, no nos podemos llegar al gimnasio y hacer sentadillas de 30 kilos.
Para que no levanta la pesa, no vuelves. Entonces, por eso digo, entrenamiento de fuerza progresivos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza, progresivo? Y en la mujer, porque ayuda a mantener masa muscular, que va a venir, y lo enlazo a todo lo que hemos hablado, te va a venir muy bien cuando llegues a premenopausia, perimenopausia y menopausia. Totalmente. Y aparte, que no se habla mucho de esto, pero, tener masa muscular mejora la sensibilidad a la insulina. O sea, tener músculo es muy interesante. Y con esto no hago la necesidad de tener, un Sí, brazo tal, sí. sino, una buena, masa muscular. Y para esas personas que al principio, pues, están muy cansadas, están, fatigadas, estoy estresada, pues, también pueden empezar por ejercicios suaves, yoga, pilates o incluso estiramientos, porque, ajá, es una manera muy útil de poder empezar. O sea, yo siempre digo a mis pacientes: Mover el cuerpo, sí, siempre desde el respeto y no desde la exigencia". Total. Yo es que soy muy partidaria de los poquitos. Yo digo siempre poquito. Prefiero que hagas 10 minutos al día a que un día te empaches y ya no hagas más nada. Entonces, 10 minutos al día, pero 10 minutos es muy poco. Digo, pero 10 minutos una caminata. Si es el hecho ya de empezar con ese hábito. Y que sean mínimos viables, de micro hábitos pequeñitos. En una semana 10 minutos, a la semana siguiente suba 15, la otra semana cuando te das cuenta es que tu cuerpo te va pidiendo un poquito más, por lo menos llega hasta la hora de andar y a lo mejor andando te llevas un tiempo, después empiezas a meter unas mancuernas, después empiezas, ¿sabes? O con una cinta, o incluso lo mejor sería pues, un entrenador o alguien durante un tiempo que por lo menos te dé unas pautas, porque después también te pones como luego a ver vídeos de YouTube y no sabes si 3 superior, 3 inferior, pero ¿eso qué es? ¿Sabes? Está todo loca. Y no, hay que hacer un poquito, yo creo que en ese tipo de cosas hay que hacer un poco de todo y que el cuerpo, lo que tú dices, el ejercicio de fuerza te da una energía. Mm. A mí me el gusta el ejercicio de fuerza. Yo practico el ejercicio de fuerza, siempre lo he hecho. Desde Ujú, hace muchos años. Es verdad que tuve un parón porque, bueno, al final fui madre, entonces mi energía y mi momento vital fue de otra manera. Cuando retomé otra porque lo bueno que tiene el cuerpo, que es maravilloso, hay que cuidarle y hay que tenerle siempre presente, que tiene memoria, total. y las células tienen memoria. Y en el momento que volví a entrenar, de repente mi cuerpo rápidamente cogió otra vez el ritmo. Entonces, es una satisfacción para a mí me gusta, o sea, yo no lo hago, lo típico que dicen: "Ay, quiero tener", qué sé yo, ¿vale?, del cuerpo. Yo lo hago porque yo soy feliz entrenando. ¿Sabes una cosa que también yo me he dado cuenta, Silvia? Que cuando y te estoy hablando más de las mujeres, que cuando llevan tanto tiempo intentando adelgazar, tanto la comida saludable como el ejercicio físico lo tienen muy asociado al tema de la dieta, o al tema de la dieta, no, al tema del adelgazamiento. Sí, Claro, yo creo que por eso tampoco se enganchan al ejercicio, porque tienen enfocado el ejercicio, en vez de con salud, con que es una fuente bueno, de salud, de bienestar, de energía, que te va a quitar el estrés, que duermes mejor, que vas mejor al baño, para mí es que lo es todo, es mi medicina, ¿no? Que como lo tenemos tan asociado, ¿no? En general, y hablo plural, al tema del adelgazamiento, como, no, yo es que quiero, pero porque yo quiero tonificar, o quiero tener abdominales, o quiero tener, no, enfócate más en ese autocuidado, en esa energía. El cuerpo, si no has hecho nada en tu vida, no, de repente no vas a salir con 50 años muscular del gimnasio y no sé, con el cuerpo de la pataki, entiéndeme. Si además no se trata de eso, nosotros no vivimos de todo eso, lo que se trata es de tener un cuerpo saludable, que no tiene por qué ser que se te note anda que no tenía tu casa nada para que se te notaran los músculos, entiéndeme, ¿no? Y un cuerpo saludable no tiene que ser un cuerpo súper fibrado, porque es que estamos confundidos. Por eso creo que también es quitarte un poco la asociación del adelgazamiento con el ejercicio y con la comida sana, ¿no? estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque, al final la sociedad nos hace hacer conexiones de estas extrañas, Ujú, de tal cual. Al final las satisfacciones, para mí, ¿eh? Yo lo pongo ya mi parte, como mamá o como mujer, es poder correr detrás de mis hijas sin cansarme ni fatigarme. total. Después de, 8 o 9 años, creo que de que me quedé embarazada de mi primera hija, volver a hacer el pino. Ese, fíjate, es decir, yo me pasaba la vida haciendo pino y piruetas, pues bueno, pues lo dejé por un tiempo, volver a hacer el pino, qué satisfacción volver a hacerlo. Ah, o sea, son, y no, yo no me miro en el espejo y digo: "Ay, pues
tengo, pues el hombro, fíjate, no, no, son hacer pequeñas cosas o, que me muevo más ágil, que tengo más fuerza. O sea, entonces yo lo veo para mí eso es felicidad. Total, a mí es que me sienta muy bien, yo ya te digo. Además, se me nota el día que no voy, ¿eh? Yo el día que no entreno, además yo entreno en plena naturaleza con un grupo fantástico de personas, da igual que llueve, que diluvia, que es que me lo paso pipa, además, es que me divierte incluso, es un momento para mí muy de conexión con la naturaleza, con la gente, ¿sabes? Estamos, como yo digo. Y Silvia, 2 cositas, hemos hablado de las patas de la mesa, ¿no? De la alimentación, hemos hablado de la suplementación, hemos hablado de los ayunos, el tema del ejercicio físico, bueno, el tema de la suplementación y todo eso sí lo meto en la parte también de alimentación, ¿no? Pero sobre todo, el papel que juega tanto el descanso, hemos hablado del tema del sueño, el descanso y el estrés, de estas 2 cosillas que no me gustaría que nos olvidáramos. El estrés, es que el estrés es el gran tema de nuestra era, la que nos ha tocado vivir. Porque, no sé, antiguamente, pues, a lo mejor su problema era, yo hablo de mi abuela o mi bisabuela, no saber si al día siguiente podía comer o no. Pero en nuestra época, lo que nos pasa es el estrés. El estrés porque a lo mejor, no estoy en el trabajo adecuado, tengo un jefe que me exige, discuto con el marido, los hijos y tal. Entonces, para mí es el gran detonante de enfermedades en nuestro tiempo, el estrés. Entonces, ¿qué pasa con ese estrés crónico mantenido en el tiempo? Que altera el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y en cuestión del hipotiroidismo hace que la tiroides, la función tiroidea, vaya más lenta. Mm, Porque además tenemos una cosa que pasa, que es que se eleva el cortisol. Y un cortisol alto puede bloquear la conversión de la hormona T4, que es la que nos tomamos, a la T3, que es realmente la hormona activa, la que realmente va a cada órgano de nuestro cuerpo. Mira, una señal que siempre yo digo de estrés, o sea, no hace falta decir, porque mucho decimos: "Estoy estresado, estoy estresado", pero no sabes realmente si estás estresado o no, o qué te pasa, o la vida o tal. Una señal muy clara es fatiga que no mejora con el descanso. Por mucho que tú duermas, es que yo sigo fatigado. El insomnio. Caída de pelo. Estoy irritada y es que no sé ni lo que me pasa, ni que me entiendo, ni nada. ujú. Hambre emocional, falta de hambre, niebla mental. Entonces, al final siempre digo, reducir el estrés no significa hacer menos, porque claro, siempre pensamos, ¿cómo reduzco el estrés? Pues hago menos cosas. No, sino hacerlo desde otro lugar, las cosas, con conciencia y presencia. Porque a veces, y es una frase que se dice mucho, que siempre vamos como pollo sin cabeza. Mm, Vida. O sea, nos hemos hecho tan automáticos, o sea, me levanto, me tomo la pastilla, hago no sé qué, tal, llevo a mis hijos al colegio, voy jefe, ficho, 9. Lo hablo como muy robot, pero es que pasa, nos hemos hecho automáticos. Entonces, claro, al final mantenemos un estrés. Entonces, siempre digo, el contexto de vida es fundamental, fundamental, el contexto de vida y adaptarse al contexto de vida. Y en cuando me dices lo del sueño, claro, es que el sueño es una de las nuestras gran patas de, por así decirlo, de esta mesa supuesta que hablamos. Si por la noche nuestro cuerpo no descansa, ¿qué pasa? Que al día siguiente ya nos levantamos, no recuperados. Entonces, como que arrastramos todo eso que no hemos logrado por la noche durante el día. Entonces, durante el día vamos que no podemos. Dormir bien no es un lujo, yo siempre lo digo, es una necesidad. total. Porque tú puedes hacer todo perfecto en tu día a día. Una alimentación ecológica, lo pongo como muy ideal, ¿vale? Para que nos entendamos. Una alimentación ecológica, entreno, estoy en contacto con la naturaleza, tomo el sol. Ahora bien, como por la noche no duermas bien, te acuestas a la 1 de la mañana viendo los típicos memes de cualquier red social, luego a las 6 suena el despertador, he dormido 5 horas, me levanto, me tomo el café y sigo funcionando, eso ni es óptimo ni es lo adecuado. Total. Entonces, el sueño es fundamental. Y es más, yo diría que
A ver, yo sé que vivimos en aquí estamos hablando, vivimos en España, y yo sé que somos o sea, no es igual, no somos igual al resto de Europa, tenemos otro tipo de horarios y tenemos esas cenas tardías, pero no es lo óptimo con nuestros ritmos circadianos. O sea, hay que intentar, y siempre digo, en la medida de nuestras posibilidades, acostarse antes de las 11. ¿Por qué? Porque cuando más descanso se produce, aquí, en nuestro país, es entre las 11 y las 3 de la madrugada. Entonces, yo siempre digo, lo ideal es eso, hay que adaptarlo a tu contexto, pero que sepas cuál es la teoría. Entonces, a mí el sueño me parece, vamos, fundamental. No, a mí también, ¿eh? Y además yo antes, fíjate, de jovencita yo pensaba que era una pérdida de tiempo, porque estoy con la hiperactividad que tengo, pero que va, yo ahora el sueño para mí, yo a las 9:30 estoy ya lista para pele, como yo digo, vamos, ¿sabes? Es que y Silvia, para ir terminando, de todas esas mujeres que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar, ¿no? Si se sienten ahora que están estancadas con su peso y con su vida, como yo digo, porque al final, como tú no estés bien contigo misma, la vida te pesa, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Entonces, hablando del hipotiroidismo o con el tema de la menopausia, o se le ha juntado un poquito un poco de todo, que es lo que suele pasar, ¿no? Que están con poca energía, que encima tienen ahora mismo mucho peso, que no saben ni siquiera por dónde empezar. ¿Qué pequeñitos pasitos o qué acciones podrían empezar ya desde hoy cuando nos escuchen? Pues mira, a veces no hay que complicarse mucho. Como dices tú, pequeños pasos dan grandes resultados a veces. Entonces, es un poco también lo que estamos hablando. Dormir bien, respirar, fíjate lo que te digo, respirar, porque a veces ya es algo automático, o sea, estamos vivos porque respiramos, pero a veces no respiramos con plena conciencia. ¿Tú sabes una respiración profunda lo que carga el cuerpo? Más que un café. Total, total. O sea, una respiración de esas que haces profundas con todo tu cuerpo, siendo consciente, oxigenando todo. También te diría cosas también sencillas, respetar los ritmos naturales del cuerpo, porque eso también equilibra el sistema nervioso, mejora la función hormonal, hablarse bonito, que no nos hablamos bonito. Que ¿cuántas personas tú conoces que ya de base se hablen bonito? No, hay un machaque siempre, no llego, no soy suficiente, no me valoro, no voy a recoger a los niños, estoy engordando, no me siento bien, no me culpo. ¿Cuántas personas se levantan? Porque yo me levanto todas las mañanas diciéndome, yo me quiero, yo me valoro, yo me respeto, yo me cuido. Mm, Y al principio me costó horrores decírmelo, ¿eh? La primera vez que yo me lo decía, yo lloraba, porque decía, esto, o sea, es un hábito que yo he implementado durante el tiempo. No nos hablamos bonito, y mira qué fácil es hablarte bonito, ¿eh? Decirte todos los días 4 frasecitas al levantarte, que te cambian el día, esas 4 frases. Cuando tú te levantas, te cambian el día. Solo con decirte: "Yo me quiero", te cambia el día, que te cambia hasta la cara. Y yo con mis hijas vamos al colegio, porque, bueno, yo tengo la suerte que he cambiado mi vida para bien. Entonces, tengo la suerte de llevar a mis hijas al colegio, y vamos diciendo estas frases, felices y contentas. Y, lo que me dices tú, la perimenopausia, que lo he contado antes, implica una caída de estrógenos y progesteronas. Entonces, como esas hormonas interactúan con la tiroides, al final siempre, con el hipotiroidismo, ¿qué pasa? Pues que eso se intensifica. ¿Qué te diría también, aparte de lo que hemos hablado, dormir, respirar, hablarte bonito? Lo primero siempre que hay que decir a estas personas es que no están solas, o sea, que muchas estamos ahí con ellas, que nos pasa, que a veces también hay que sentirnos acompañadas. ujú. Que podemos hacer una, bonita tribu, que antiguamente era así, que nos juntábamos entre nosotras, y acompañarnos en ese momento, cualquier momento vital de nuestra vida. Es interesante el acompañamiento, esa amiga, esa madre, esa persona, porque la parte emocional no se la da cabida y es súper importante. Y luego, fíjate, a nivel nutricional, ya como soy dietista, te diría, y es verdad. No hagas el típico desayuno este, me tomo un café y una tostada y tiro para adelante.
Incrementa un poco más de proteína en tu alimentación, sobre todo si estás en ese momento de perimenopausia, con ese hipotiroidismo, porque marca mucho la diferencia. Lo que hemos dicho de salir a caminar al sol, ahora que viene buen tiempo, empieza por pequeños paseos que te van a venir bien, prioriza el sueño como realmente una medicina natural, deja de exigirte tanto. Total. Escucha al cuerpo, porque el cuerpo siempre te habla, siempre, siempre, siempre te habla. Hay que escucharlo. Y luego una cosa que siempre se nos olvida es beber agua suficiente, ¿Verdad? No hemos hablado del agua y mira que yo estoy bebiendo constantemente, con lo importante que es. Y porque y muchas veces, y eh, sí, es Silvia, hay mucha gente que no beben, ¿eh? nada, 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 nada de agua. O sea, yo me lo encuentro muchas veces en consulta, Sí, nada sí. de agua. Y el agua muchas veces causa niebla mental Ujú. y causa fatiga. Y a veces es tan sencillo como beber agua. Estoy estreñida y a veces tan sencillo como beber agua, porque el agua cuida tu ritmo intestinal. Entonces, a ver, en esta vida no hace falta hacerlo todo perfecto, pero sí bien se puede empezar con cosas la pregunta que tú me haces, ¿qué le diría a esa mujer? Pues que empieza con algo sencillo, sé constante en ello, porque ahí es cuando el cuerpo realmente empieza a responder. Pues fantástico. Fíjate qué cosas más fáciles y más sencillas, aparte de todo lo que hemos ido hablando ahora, y que no se vuelvan locas. Yo creo que también ahí pecamos mucho de si no lo hago perfecto, no lo hago, o si ya me la he cagado un día y ya le he fallado un día, ya tiro todo por la borda. Y no, aquí se trata de que esto es un proceso, es un camino, que todo cuenta, a lo mejor echa 2 pasos para adelante, uno para atrás, ¿sabes? Y lo importante siempre volver al camino y mantenerte, y pequeños pasitos y además es verdad que cuando para mí hay una cosa que es fundamental, que no tiene nada que ver ni con la alimentación, ni con el ejercicio, ni nada, y es lo de hablarse. Yo, de verdad, yo creo que cuando tú te hablas bien y con respeto y con cariño y reeducas esa voz interna machacona, criticona, ese juez interior, ese Pepito Grillo, es que tu vida cambia. Porque Sí, al tú hablarte bien, te piensas bien, te sientes mejor y tomas mejores decisiones, ¿sabes? Es que al final está todo relacionado. sí, sí, sí. Y qué importante es y qué paso tan sencillo es. Ujú. Sea, respetarte tú a ti misma, no estar con ese saque continuo, porque yo lo veo y lo veo en mi entorno, ¿eh? No hace falta verlo en una consulta, lo veo en mi entorno. Y empezar el día con una frase para ti es maravilloso, cambia tu día. Total. Y mira, y añado ahora que has dicho eso, ser compasiva, ¿sabes? Que sean compasivas, amables, aparte de esa, que tengan esa voz amable con ellas mismas, ¿no? También, y no se trata de ahora intentar controlar la voz, que eso no se puede controlar, sino simplemente dejarla ahí estar y empezar a educarla. Pero sí es verdad también esa compasión con una misma. Somos muy compasivos para el otro, pero que poca compasión tenemos con una misma, ¿no? Ser amable con nuestros propios procesos, nuestros propios cambios. Y una cosa también fundamental, que independientemente del tiroides, del peso, de la, edad, somos valiosas, leche, que muchas veces parece que nuestra valía depende de la talla, de la edad y no sé, no, Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final es esa etiqueta y somos valiosas por sí mismas. total. Bueno, Silvia, muchas, muchas gracias. Yo creo que ha estado muy completito. Bueno, a Silvia la tenéis en Instagram, que además Silvia es de las que escribo un montón, con muchísimo material e información de mucho valor. Es Silvia-nutrición, aunque yo lo voy a poner luego, ¿no, Silvia? Sí, exactamente, así es. Vale, y ahí le podéis consultar, ella sabe muchísimo, todo lo que publica es mucho sobre todo lo que hemos estado hablando. Y además nada más que yo creo que en su canal de Instagram, yo creo que pues se puede aprender muchísimo, porque además pone mucha información con muchos carruseles, con mucha chicha, como yo digo. Así que muchas gracias, Silvia, por este ratito tan rico, como yo digo. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, porque lo he disfrutado mucho. Y hay una cosa que a mí también me pasa, que me encanta hablar. Entonces, muchas veces en redes sociales no tienes el espacio y tiempo para poder hablar y contarlo todo. Así que te agradezco que me hayas dado este espacio y este momento para poder contarlo esto de forma un poco más detallada. Nada, estás en tu casa, dentro de un tiempo venimos y hablamos de otro tema o profundizamos más en alguno de los que hemos hablado, que seguro que interesa.
Así que muchas gracias, Silvia. Gracias, Mai. Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy, pero todo autocuidado, como hemos dicho en toda esta charla, no termina nunca. Lo importante es seguir mejorando, avanzando y sobre todo disfrutando de cada pasito del camino hacia ese bienestar integral del que hemos estado hablando hoy tanto tiempo. Antes de irte, no te olvides suscribirte si no lo has hecho al podcast y por supuesto si te ha gustado este bocadito de cada semana de inspiración, motivación, pues deja una valoración positiva y en tu plataforma de podcast y comparte este episodio con todas esas mujeres bonitas porque podemos llegar a muchas más personas y son pautas muy fáciles que después podemos ir integrando y da igual la edad, no esperemos a tener 50 años para empezar a cuidarnos, vamos a empezar cuanto antes y sobre todo las que sois mami, inculcarle eso a las peques también, ¿no? Así que gracias por escuchar y te espero en el próximo bocado y mientras tanto, como ha dicho Silvia, háblate bonito.